Light. Es bien interesante entenderlo, pero es bastante ligero, así que vamos a tratar de hacerlo lo más entendible posible. ¿Ok? Ok. La sesión de hoy tiene por nombre Proceso de Venta y Terminología Comercial 1. Vamos a comenzar una serie de clases, me parece que son 2 o 3, en el que básicamente vamos a tratar de comprender los términos que suelen utilizarse dentro de la gestión comercial, para entender, bueno, obviamente a qué se refieren, qué aplican, cómo usarlos, etc. Y en esta primera parte vamos a ver lo que es la estructura de equipo de ventas, cómo se define el equipo de ventas, cuál es el significado que tiene un equipo de ventas, y vamos a profundizar sobre los distintos tipos de estructuras de ventas. Pero básicamente deberíamos entender cómo se estructuran los equipos de venta en las empresas. ¿Ok? Entonces, el logro de aprendizaje de esta sesión es describir cómo es la estructura de un equipo de ventas, cómo se organiza y cómo se pueden coordinar los roles de un equipo comercial de acuerdo a estas estructuras. ¿Ok? Entonces, empecemos con un análisis rápido. Dice, una empresa peruana de consumo masivo tiene de 10.000 clientes en diferentes regiones del país, vende productos para bodegas, supermercados y grandes empresas. Ya desde ahí debemos entender de que esta empresa de consumo masivo tiene clientes, podríamos entenderlo de distinto tipo, ¿no? Entonces ahora sus vendedores se quejan porque no saben qué clientes priorizar y los clientes reciben llamadas de diferentes vendedores, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda a identificar el problema que existe en esta empresa peruana de consumo masivo? Solo la primera pregunta. Identifiquemos el problema. Docente, Aquiles. sí, docente. El problema central, según este caso, es la falta de estructura y desorganización comercial. O sea, genera pues dos consecuencias críticas de forma de la falta de priorización y la duplicidad de funciones y saturación al cliente. Muy bien, gracias Aquiles. Y bueno, básicamente podríamos entender, ustedes me confirmarán, de cierto modo ya tenemos parte de la segunda respuesta, ¿no? ¿Qué necesita la empresa? ¿Más vendedores o una mejor organización? Una mejor organización. Una mejor organización, ¿no? Quizá definir mejor, como bien lo decía Aquiles, ¿no? De organizar mejor el área de ventas o el personal que tiene la función de ventas en la empresa y así poder evitar el problema que se ha identificado. Ahora, yo les pregunto, en este caso, ¿cómo debería dividirse el trabajo comercial para esta empresa peruana de consumo masivo? ¿Cómo harían, qué propondrían ustedes para organizar o establecer esta división del trabajo, ¿no? A ver, Benjamín, ¿qué me dices? Profe, la distribución puede hacerse por tipo de cliente, por bodegas, supermercados y grandes empresas. ¿Ok? Una forma es dividirlos por tipo de cliente, bodega, supermercado o grandes empresas. Muy bien, válido. Y hay una segunda manito levantada. Jack, ¿piensas igual o tú propondrías otra forma de división? Eh, claro, profesor, tengo ahí unas cuantas divisiones. Obviamente para gestionar eficientemente 10.000 clientes, Ujú. hay varios perfiles distintos, ¿no? La empresa debe aplicar una estrategia.
Y obviamente debe aplicarse por el segmento de cliente, ver un canal de ventas, también por un criterio geográfico, ver la región donde está ubicado. Eso, profesor. Ok, ya que mencionas dos formas de dividir el trabajo comercial, que es válido que podamos eh, utilizar ambas, ¿cuál priorizarías o qué orden establecerías para 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 ese esa orden, división? Ya, ¿cuál priorizarías, la geográfica o la de tipo de cliente? a ver, profesor. Yo me voy a basar más por el criterio geográfico. A ver, le voy a indicar porque, dado que una empresa atiende en diferentes regiones, debemos limitarnos en zonas geográficas especificadas por cada vendedor o por cada equipo, ¿no? Ahí ¿Mm? una regla podría ser que un solo cliente debe tener asignado un solo vendedor o responsable Ujú, del cliente y así se elimina por completo que dos personas llamen en la misma cuenta. claro, muy bien. Ahora, es correcto lo que dices, pero también es válido decir, primero dividimos por regiones y en cada región luego definimos por el tipo de producto, por el tipo de cliente, perdón. ¿Ok? Es válido nuevamente aplicar dos criterios o dos formas de distribuir, dividir el trabajo Claro, comercial en una empresa, ¿no? claro, Obviamente porque vamos a ver también en el... habría dos canales Sí, diferentes, ¿no, profesor? Ya que había un canal po- tradicional. sí, podríamos llamarlo así, o podríamos también hablar de un canal minorista, que vendrían a ser las Las bodegas, bodegas, y un canal mayorista, que serían los supermercados y las supermercados, grandes empresas, ¿no? sí. También. Quizá podamos inclusive encontrar varias opciones, ¿no? Varias alternativas y que finalmente, obviamente, tendríamos que centrarnos realmente en un caso específico para determinar cuál alternativa es más viable para el negocio, ¿no? Pero es válido todo lo que han comentado. Conclusión, una empresa puede tener buenos vendedores, pierde eficiencia, clientes y oportunidades. Lo que mencionaba Aquiles Jack y Benjamín, ¿no? Es importante entender dentro de una organización, es importante para evitar mejor hagamos correctamente las funciones, probablemente vamos a tener trabajadores llamando al cansando al cliente, ¿no? Abrumando al cliente, ¿no? O simplemente generando una mala impresión en el cliente porque podríamos estar demostrando que no hay un orden dentro de la empresa, ¿no? Y por ende perder oportunidades de ampliar el negocio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructura de un equipo de ventas, debemos entender que es la forma en cómo la organización va a distribuir, organizar y coordinar los recursos comerciales para atender clientes, cubrir mercados y alcanzar objetivos de venta. Ahora, yo les pregunto, ¿qué recursos comerciales debemos considerar en esta asignación o en esta distribución? ¿Qué recursos ustedes creen, recursos comerciales creen ustedes que tiene una organización o debería tener una organización? Perdón, y antes que respondan, quiero leer a Claudia. Dice Claudia, asignar una cartera de cliente para que puedan gestionar sus ventas. Me imagino que indicaba de que se asigne una cartera de cliente por cada vendedor. ¿Ok?
En este caso, tendríamos que, antes de asignar la cartera, ¿no? Podríamos hacer esta segmentación o esta división de los clientes o clasificación de los clientes para ver a quién le asignamos cada cartera, ¿no? Cada grupo de clientes. Muy bien, pero ahora volviendo a esta pregunta, a la última pregunta que les hice. ¿Qué recursos comerciales creen ustedes que debe tener la empresa? Vamos, ya. Recursos humanos, lo que es la Ajá. capacitación del talento, los recursos digitales, que vendrían a ser las herramientas para una mejor optimización, eh, recursos de información también, una inteligencia comercial y también los recursos materiales y logísticos. ¿Sí? Ahí dentro de esa, al ser más específicos, obviamente debemos entender que no solamente hablamos de las personas, ¿no? Sino también hablamos de todos los demás recursos que necesitamos, por ejemplo, equipos de comunicación, teléfonos, celulares, las computadoras, tener un correo, ¿no? Tener probablemente brochures, tener merchandising para hacer promoción, ¿no? Un catálogo virtual, digital, etc. Muy bien. Entonces, según Kotler y Keller, autores que vamos a repetir mucho en este curso, ya lo hacíamos bastante énfasis y repetíamos bastante estos nombres la semana pasada. En su libro Dirección de Marketing, dice que la organización de ventas debe alinearse con la estrategia comercial, el mercado objetivo, las características del cliente y los canales de venta. ¿Esto qué quiere decir? Que en una organización, para definir cuál es la estrategia, ¿no? O la forma, la mejor manera de estructurar el equipo de ventas, tiene que empezar con la definición y el entendimiento por parte de todo el grupo, de todo el área de trabajo, ¿no? De cuál es la estrategia comercial. Ya lo de la estrategia comercial lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Con las alternativas que puede tener una empresa para definir esta estrategia. Luego el mercado objetivo, que va a depender de la ubicación, básicamente, de dónde van a estar nuestros clientes, ¿no? Y ahí cuando hablamos del mercado tenemos que ver el lugar donde está, probablemente tengamos que analizar variables como la edad, sexo, em, este, sector económico, ¿no? Em, y las características del cliente que vendrían a ser las necesidades, las expectativas que tienen, los comportamientos, las preferencias, etc. Y los canales de venta es finalmente cómo la empresa va a acceder a ellos o cómo va a llegar a ellos, ¿no? Em, Justo hoy día parece que hoy día en la mañana o por la tarde, no recuerdo bien, justo estaba escuchando en un programa que hablaban sobre em, la forma en cómo las personas se están comunicando actualmente, qué canales de comunicación o a través de qué medios se están eh, comunicando o informando más. No sé si ustedes manejan un dato, pero de todos los canales de comunicación que existen actualmente, ¿cuál creen que es el que se está utilizando más en Lima? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál creen que es el canal de comunicación que se utiliza más o el canal de información que se utiliza más en Lima actualmente? Voy a leer lo de Noemí también. Que lo de Noemí básicamente también está de la mano de lo que decía ya, ¿no? A ver, pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el canal de comunicación y por ende también canal de ventas que es el más utilizado en Lima?
actualmente. ¿Puede ser WhatsApp? No, claro, es redes sociales, es una red social en específico. La televisión, docente, No, no es el televisor en Lima. Y señal ahí abierta y señal abierta y Andy lo, cable. No, ¿eh? Andy lo acaba de mencionar. TikTok, Es TikTok. increíble, pero es el TikTok, los likes. ¿no? Para los lives, para publicitar, para comunicar, etcétera. El TikTok actualmente ha superado al Facebook, ha superado al Instagram como canal de comunicación. Entonces, básicamente, la mayoría de empresas, si se enfoca al tipo de personas que utiliza TikTok, porque obviamente no todos utilizan TikTok. Por ejemplo, yo todavía no cedo a la tentación de descargarme el TikTok y tenerlo en mi celular, ¿no? Pero de vez en cuando para buscar un producto o para buscar algún servicio, por ejemplo, hace un par de horas estaba buscando un proveedor de polos, ¿no? ¿Y a dónde me llevó la búsqueda en internet? Me llevó a TikTok a encontrar un proveedor de polos en Gamarra que vende al por mayor a un precio que al parecer es bastante atractivo. Ya tendré que ir a ver la calidad de los polos, ¿no? Pero fíjense lo interesante. Entonces, si utilizamos TikTok o, perdón, si identificamos que actualmente la mayoría de clientes a los cuales dirigimos nuestro producto están en Lima y tienen un mayor uso de TikTok como empresario, como encargado de ventas, voy a tener que ver si es que es una alternativa viable y factible para mi TikTok, empresa no sé. abrir un TikTok, ¿no? Crearlo y comenzar a darle movimiento, porque es finalmente uno de los canales más utilizados. Pero ahora ahí viene el detalle, si mi cliente yo identifico que no es el perfil de cliente que va a tener TikTok, entonces no debería optar por esa red, ¿no? A pesar de que es la más usada, porque finalmente sería un esfuerzo o un gasto, mejor dicho, ¿no? Innecesario porque básicamente no va a generar los beneficios que desearía al no tener a mi cliente en ese canal, ¿no? Perdón, ¿alguien quería comentar algo o se activó el micro? Aquí les está con el micro prendido. También creo, docente, también está en el A TikTok, ver, el Instagram también es muy utilizado en Lima. También sirve para sí, casi las mismas funciones. sí, pero a lo que iba es cuál es el más utilizado, ¿no? Y de acuerdo a las estadísticas, ahorita no recuerdo exactamente el porcentaje, pero en la mayor cantidad de personas actualmente indica de que eh, busca información a través de conectado en cuestión de tiempo a esa red, ¿no? A ese canal. En segundo pues está el TikTok, después viene el Facebook, ¿no? Y obviamente considerar como la televisión y la radio han pasado a tener o perder, ¿no? El alcance que tenían. Sin embargo, y aquí es donde vamos al otro lado, si nos fuéramos a provincia, selva, la tendencia o la figura cambia, porque en la mayoría de provincias el canal más utilizado no son ni las redes sociales ni la televisión como pensaríamos, es la radio. Pues ahí tenemos que entender que ese finalmente debería ser probablemente el canal donde deberíamos eh, distribuir o asignar nuestros recursos, ¿no? Muy bien, entonces, la estructura del equipo de ventas, la estructura comercial,
la forma en cómo la estructura comercial se organice debería responder a las siguientes preguntas. O sea, a la hora de ver nuestra estructura del equipo de ventas, nosotros deberíamos estar en la capacidad de entender a quién se le vende, perdón, quién vende, quién es el vendedor, ¿no? ¿Quién es el responsable de gestionar la relación con el cliente? También con qué cliente se trata, ¿no? De conocer cuál es el cliente de la empresa, qué productos comercializa, qué tipo de producto es un producto de consumo masivo, ¿no? Un producto de primera necesidad, es un producto tecnológico, es un producto especial para industrias, para empresas, etc. La zona en la que opera, ¿no? Zona o zonas, porque podría una empresa, ¿no? Como la que veíamos o la que mencionábamos al inicio de la clase, podría ser una empresa que opera en varias regiones y eso nos llevaría, por ejemplo, tener que entender que cada región podría tener su propia estrategia comercial, ¿no? Y finalmente, lo más relevante es cómo mide el desempeño, porque no es suficiente con definir lo que se va a hacer, sino que también periódicamente hay que evaluar si se están logrando los resultados esperados o no. Ir viendo cómo se van gestionando los recursos con la finalidad de tener que eh, continuar con el plan porque se está alcanzando las metas o los resultados esperados o se tenga que corregir algo, ¿no? Entonces, una estructura comercial podría presentar estos objetivos, ¿no? Al tener una estructura comercial o buscar una estructura comercial eficiente, lo que deberíamos buscar, ¿no? Primero es la cobertura del mercado, poder posicionarnos de tal manera que el personal, los recursos comerciales que disponga la empresa pueda captar más clientes, pueda llegar a más personas, a más empresas, dependiendo del tipo de empresa que sea. Luego la especialización, que va a depender obviamente de qué tan bien se conoce, ¿no? O qué tan bien se hace conocer, perdón, el producto, o qué tan bien se conoce el cliente y saber qué busca, qué quiere, qué espera de nosotros como empresa, ¿no? Con la finalidad de que de esa manera también se pueda captar más clientes o se puedan concretar más ventas, ¿no? Entonces, en el tema de especialización y la cobertura del mercado estamos hablando específicamente de cuál es el impacto de la empresa o el impacto comercial de la empresa hacia afuera, ¿no? Mercado y clientes. Ahora, dentro de la empresa, la coordinación es importante porque eso va a evitar duplicidad de esfuerzos, va a evitar repetición de actividades, ¿no? Y como lo veíamos también al inicio de la clase, evitar de que dos vendedores llamen al mismo cliente, ¿no? Por ejemplo. Luego, el control, que básicamente requerimos indicadores, ¿no? Para poder hacer seguimiento, para poder hacer una evaluación de desempeño no solamente de los trabajadores, sino de la estrategia comercial en sí, en su conjunto. Y finalmente, lo que toda empresa debe buscar, que es la rentabilidad, ¿no? Nadie debería colocar una empresa con la intención de vender, ¿no? De producir y vender un producto sin importarle la ganancia que podría generar, ¿no? Pues en este caso la rentabilidad lo que buscaría es siempre generar un margen a favor de el inversionista de la empresa. Ahora, ¿cómo es que la estructura comercial, ya que no produce, ya que no gasta probablemente muchos recursos como lo harían otras áreas de la empresa, aquí lo que se tendría que enfocar es en reducir los costos de venta?
¿Y cómo podríamos llegar a reducir costos de venta? ¿No? Podríamos reducir el costo de venta, por ejemplo, en el tiempo asignado a un cliente para cerrar una venta, en evitar reprocesos o evitar errores durante la comunicación, durante la gestión del cliente en general, ¿no? Que obviamente podría llevarnos a estar más tiempo en la computadora, gastar más energía, ¿no? Gastar más datos de internet en algunos casos, etcétera, ¿no? Entonces, el tema del costo de venta es importante entender que para una estructura comercial es importante que también se pueda hacerle seguimiento, ¿no? A la gestión de los costos, ¿no? Para en lo posible, con el paso del tiempo, ¿no? Ir gastando menos también, ¿no? O que nuestro esfuerzo para conseguir las ventas gaste menos recursos. Ahora, una estructura comercial eficiente que utilice bien sus recursos, ¿no? Que gestione correctamente a sus clientes, va a tener los siguientes beneficios. Si logramos tener una correcta estructuración y asignación de responsabilidades, va a aumentar la productividad de la estructura comercial o del equipo de ventas, ¿no? Porque nuevamente van a producir más, porque va a estar más organizado, va a estar más ordenado el área, van a evitar reprocesos, se disminuiría la probabilidad de errores, ¿no? Y por ende tener que corregir para lograr los resultados, ¿no? Luego, un mejor enfoque en actividades de valor agregado nos llevaría a aumentar las ventas. ¿Por qué? Hace un momento hablábamos de especialización y en la especialización hablábamos de poder presentar mejor el producto porque se tiene más información, porque se conocen más los beneficios, ¿no? Las bondades, como se suele decir, del producto o servicio que se ofrece, pero también se conoce más al cliente. Entonces, si sabemos qué busca el cliente y sabemos las características del producto o del servicio y logramos encontrar la vinculación entre la necesidad y la característica de lo que ofrecemos, vamos a poder generar o explicar cuál es ese valor que el cliente busca y con con la intención de generar un mayor interés por parte del cliente y por ende, ¿no? Poder hacer la conversión del interés en una venta, ¿no? Luego, otro de los beneficios sería el aumento de la satisfacción del cliente a partir de que se mejoran las relaciones con los clientes, las relaciones se hacen más estrechas y más duraderas, sobre todo si es que consideramos que podrían haber carteras de clientes en la que un asistente, un ejecutivo, un vendedor, ¿no? Podría tener un vínculo comercial de bastante tiempo, ¿no? Con un cliente específico, ¿no? Y que a partir de ello pueda hacerse más fácil la gestión comercial. Luego, otro de los beneficios, mejorar la imagen de la marca y la identificación de oportunidades de mercado. Todo va de la mano también de la mejora de la organización, de la forma en cómo se estructura, cómo se forma el equipo de venta y las sinergias que se pueden generar en ellos, ¿no? A partir del apoyo entre los distintos miembros, sobre todo a los vendedores, que finalmente son los que van a tener el contacto directo con el cliente, ¿no? Y que eso pueda ayudar a identificar insights o puntos de dolor, ¿no? Que pueden tener los clientes, ¿no? Y a partir de ello lograr justamente diferenciar nuestra propuesta. Y finalmente tenemos la reducción de costos o de costes a partir de disponer adecuadamente los recursos, ¿no? Que hemos venido hablando ya bastante sobre ello. Entonces, es interesante cómo
una estructura comercial, ¿no?, bien organizada, bien estructurada, podría generarnos varios beneficios, ¿no?, que finalmente no solamente beneficiarían al tema de vender más, sino que en sí a toda la organización en su conjunto, ¿no? Ahora, roles frecuentes dentro de un equipo comercial. Esto obviamente trataremos aquí de hacer una explicación a partir de las funciones de los distintos miembros que podría tener un equipo comercial, pero ojo que esto no es una única verdad, ¿no?, porque obviamente podríamos tener nombres distintos, ¿no?, de cargos, así como también una asignación distinta de funciones, que eso finalmente va a depender de cómo la empresa está estructurada, ¿ok? Cómo es su organigrama. Pero básicamente deberíamos entender que toda organización debe tener tres niveles, ¿no? Uno estratégico, ¿no?, un segundo nivel de control o supervisión y finalmente un nivel operativo. El nivel estratégico como lo diría, como se podría desprender de su nombre, es quien planifica, quien define lo que se va a hacer. En este caso podríamos hablar de un director comercial, de un gerente, de un jefe de ventas. Obviamente va a depender del tamaño de la empresa, de la forma en cómo está estructurada, ¿no? Y ahí tenemos la definición de estrategias comerciales y las coordinaciones con los equipos y metas, es decir, la comunicación de esa estrategia comercial. Después tendríamos en el nivel de control un supervisor comercial, ¿no?, que podría controlar la ejecución diaria, ¿no?, el llevar el reporte, ¿no?, de cómo van trabajando, cómo va funcionando, cómo va logrando sus metas, el equipo de ventas ya a un nivel operativo. Y finalmente en el operativo podríamos hablar de varios tipos de cargo, ¿no?, o varios nombres de cargo. Entre ellos podríamos hablar del ejecutivo de ventas, que gestiona clientes y oportunidades, ¿no?, que vendría a ser o podría recibir otros nombres como asesor comercial, vendedor, etcétera. Es el que va a tener el trato directo con el cliente. Pero también hay otras empresas que dependiendo del tipo de producto, de cómo está estructurado, lo podríamos llamar Key Account Manager o gestor o administrador de cuentas claves, ¿no?, que se encargaría de clientes estratégicos, probablemente de clientes o de empresas muy grandes, ¿no?, que mueven grandes volúmenes, ¿no?, o que pueden tener un trato especial por algún acuerdo comercial, ¿no? Pues básicamente la diferencia entre un ejecutivo de ventas y un Key Account Manager podría ser la asignación de un tipo particular de cliente, ¿no? Y finalmente podríamos hablar también de un ejecutivo de postventa, ¿no?, que se encargaría de la fidelización y de la retención de los clientes, de la atención de las quejas y los reclamos, ¿no?, que tenga otras habilidades distintas a la de solamente vender, ¿no? Podría ser el tema de negociar, de resolver problemas, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una empresa, dependiendo del tipo de empresa que somos, del producto que vendemos y de cómo estamos estructurados geográficamente y organizativamente, debemos entender que hay distintos tipos de estructura de venta. Ahora, las estructuras comerciales o de ventas más utilizadas van a depender de cómo la empresa atiende al mercado, cómo atiende a su cliente. Entonces, finalmente, la organización comercial para lograr eficiencia debe adaptarse al tipo de cliente, tipo de producto y tipo de mercado, ¿no? Ahora, en este caso, este orden, ¿no?, de ir validando los tipos, no necesariamente hay que seguir esta secuencia, ¿no? Hay que validar los tres tipos de elementos que mencionamos aquí y obviamente de acuerdo a la priorización que le demos
luego podremos entender o podríamos definir cómo estructurar nuestro equipo de ventas. Eso básicamente vamos a tratar al final de hacer una simulación para ver en un análisis rápido qué estructuras de ventas podríamos proponer. Entonces, empezamos con una estructura geográfica o territorial. Ese es el primer tipo o el primer, la primera forma de estructurar nuestro equipo de ventas. Y en este caso debemos entender que aquí la empresa se va a caracterizar por vender en varios mercados o varias zonas geográficas, ¿no? Y por ende podría asignar, ¿no?, vendedores para cada una de esas zonas, ¿no? Entonces aquí cada vendedor o equipo sería responsable de desarrollar clientes dentro de un área geográfica o de un territorio, ¿no? Básicamente ofreciendo los mismos productos, su misma cartera de productos a clientes distintos en distintas zonas. Entonces, este tipo de estructura es aplicable mayormente para empresas de consumo masivo, ¿no? Empresas de consumo masivo que podrían ser, ¿no?, empresas de productos de primera necesidad, ¿no? Bebidas, eh, productos de limpieza, ¿no?, etcétera, que podrían tener una fábrica o un centro de operaciones en un lugar particular y que luego esos productos se distribuyan en distintas zonas, ¿no? Empresas de distribución, ¿no? Que aquí sucede algo interesante, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de Bacus. Bacus, como empresa, se encarga netamente de producir, pero los de Bacus directamente no venden sus productos. Para venderlo, ellos tienen distintas empresas que finalmente pertenecen a la corporación, ¿no? Pero son empresas particulares, empresas independientes, que se Terceros. encargan de distribuir los productos por zonas geográficas, ¿no? Entonces tenemos una distribuidora en la zona norte, otra en la zona sur, ¿no? Hablando de país y también en algunos casos también de Lima, ¿no? Como un mercado grande. Perdón, ¿alguien quería comentar algo? Los operadores logísticos, ¿no, profesor? Vendrían a ser los operadores logísticos, pero los operadores logísticos no solamente son distribuidores, sino que ellos son los que van a las bodegas, van a los comercios minoristas mayormente, ¿no? Les ofrecen los productos, cada negocio hace su pedido y luego ya vienen los camiones, ¿no?, a entregar los pedidos que pueden haber hecho previamente, ¿no? Esos son entonces un ejemplo de una empresa de distribución. Y luego también tenemos los productos industriales regionales, ¿no? En este caso también podríamos tener empresas que podrían ofrecer sus productos en distintas regiones. Por ejemplo, yo tengo un cliente, empresa que vende fertilizantes. Y como empresa de fertilizantes, ellos tienen 5 almacenes a nivel de todo el país, desde donde distribuyen, ¿no?, los productos a las 5 regiones o las 5 zonas que ellos han definido. Entonces tienes la zona norte, la zona, este, bueno, la zona de Lima, zona centro, hay una zona que es en selva, zona sur, que hay dos comerciales con las zonas bien marcadas, y entonces a partir de ello pueden ofrecer sus productos, ¿no?, a distintos clientes, ¿no? En este caso, esa estructura geográfica o territorial tiene estas características, ¿no? Es más fácil administrarla porque es más fácil hacerles el seguimiento y el monitoreo por por zona geográfica o por territorio, ¿no? Reduce costos de desplazamiento porque finalmente a los vendedores que se contraten y que se asignen,
deberían estar en la zona, en el territorio donde van a vender para que sea más fácil sus desplazamientos, ¿no? Y básicamente su transporte, ¿no? Luego permite conocimiento del mercado local porque los vendedores, al ser normalmente de la zona, entonces debería entenderse que tienen mayor comprensión del mercado local, de los tipos de clientes que van a atender, ¿no? Y por ende podrían tener una mejor relación con ellos. Y obviamente, dado de que facilitamos la administración o el control sobre los vendedores, el desplazamiento puede hacerse más rápido, ¿no? Y hay conocimiento, esto obviamente ayuda a que la cobertura del territorio de la región asignada pueda ser más fácil. En este caso, las técnicas comerciales más usadas en esta estructura de ventas, ¿no? Suelen ser las ventas consultivas locales, que podríamos entender que son las, bueno, que se hacen también durante las visitas comerciales y en las que se va vendiendo a partir de consultas, ¿no? Se le va preguntando al cliente qué pedido quiere hacer, cuándo quiere comprar, con qué periodo quiere comprar, qué cantidad busca, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente se le va a hacer la consulta si quiere el producto, ¿no? Las visitas comerciales también periódicamente se busca al cliente, ¿no? Para ver cómo va, para ofrecerle nuevos productos. Inclusive muchas de las marcas como específicamente nos vamos a bodegas, ¿no? Como Coca-Cola, como la misma Bacus, ¿no? Pepsi con sus gaseosas y los snacks, ¿no? Tortis, papas Lays, etcétera. Sus vendedores van visitando y van viendo sus necesidades, inclusive le pueden ofrecer algunos beneficios como darles la congeladora, darles el frigider para que tengan las bebidas exhibidas y frescas, ¿no? Los estantes, los anaqueles con la marca, con el nombre de su marca, obviamente, para colocar los productos, etcétera, ¿no? Inclusive en algunos sitios hasta les pintan el local para que sea publicidad de la marca, ¿no? Ahora, la gestión de cartera, a partir de que se asigna un grupo de clientes dentro de una zona determinada, ¿no? Teniendo que hacerle el seguimiento, hacerle el control a cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente establecer rutas comerciales, ¿no? Tener un orden de los lugares a visitar de forma diaria, semanal, mensual, etcétera, ¿no? Esas son las técnicas comerciales más utilizadas perdón, dentro de este tipo de estructura, ¿no? Y también podríamos hablar que ellos cuentan con algunos ejemplos, bueno, aquí vamos a mostrar el ejemplo de algunos indicadores frecuentes que se asocian a este tipo de estructura de venta. Como vamos a ofrecer los productos y obviamente tener clientes organizados por zonas, ¿no? Uno de nuestros indicadores más frecuentes debería ser la cantidad de ventas por zona para poder hacer un comparativo, para poder ir haciendo un seguimiento de las zonas más fuertes, ¿no? Más interesantes para, para la empresa, ¿no? Y qué otras zonas podrían dejar de ser interesantes o dejar de ser atractivas con la intención de reasignar los recursos o en todo caso modificar las estrategias en estas zonas donde no se esté vendiendo tanto para poder mejorar, ¿no? Las ventas, ¿no? O aumentar la cantidad de ventas. Luego, clientes activos por zona también, la cobertura territorial que estaría relacionado con la eficiencia de los vendedores a la hora de cumplir con su ruteo, con su plan de ventas, ¿no?
Y segundo, la frecuencia de visita, ¿no? La cantidad de veces o en sí cada cuánto tiempo se visita cada cliente, ¿no? Estos son algunos de los indicadores más frecuentes que podríamos tener en esta estructura. El segundo tipo de estructura sería la estructura por línea de producto. En este caso, los vendedores se especializan o se organizan eh, capacitándolos y preparándolos para ser representantes ya sea de marca, de producto o de categoría. En este caso podríamos quizá visualizar el ejemplo cuando vamos a un supermercado y vemos la zona de tecnología, ¿no? Donde normalmente tenemos a un vendedor por cada marca, ¿no? ¿Y qué suele hacer este vendedor? O a veces por tipo de producto, ¿no? Entonces, cuando uno va a buscar un electrodoméstico, un producto, por ejemplo, ahora en época de mundial, vamos a buscar un televisor y no sabemos cuál escoger, podemos, ¿no? Hablar con estos ejecutivos comerciales o vendedores finalmente para que nos vaya explicando las características del producto y eso nos permita tomar la mejor decisión, ¿no? O poder identificar qué es lo que nos gustaría, qué es lo que necesitaríamos y así poder elegir cuál producto comprar. Entonces, esto normalmente es aplicable para negocios de tecnología, ¿no? Como las tiendas donde se venden electrodomésticos y productos tecnológicos, ¿no? Ya les mencionaba supermercado, podría hacerle mención de una iStore para ser más específico, ¿no? Podemos hablar de negocios o tiendas de maquinaria, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de una tienda donde se vendan automóviles. Tienes vendedores específicos para cada tipo de vehículo, ¿no? O de soluciones industriales o empresariales si es que se va a buscar el producto. Entonces aquí básicamente buscamos, o mejor dicho, se tendría en cuenta este tipo de estructura para empresas que van a tener un producto más especializado, ¿no? O con características particulares que necesitan un vendedor que lo explique. Y a diferencia de la estructura anterior, deberíamos entender también de que probablemente sean productos que tengan menos rotación de venta que los productos de consumo masivo, que principalmente se venden en el tipo de estructura anterior, ¿no? Aquí las características que debe tener esta estructura de ventas o esta estructura de equipo de venta es que obviamente todos los miembros deben tener un mayor conocimiento técnico del producto o del servicio que ofrecen para que lo puedan explicar mejor y así captar, ¿no? El interés del cliente. Mejor asesoramiento, porque obviamente también debemos entender que, ¿no? En algunos casos el cliente no solamente busca el producto, sino conocer las bondades, conocer cómo funciona, ¿no? Y otras características adicionales o servicios adicionales que podrían ofrecerse, ¿no? Y finalmente es útil cuando los productos son complejos, ¿no? Es decir, cuando los productos, ¿no? Son difíciles de utilizar o difíciles de entender, eh, que pueden ser nuevos, porque pueden ser muy tecnológicos, etc. Entonces aquí las técnicas comerciales más usadas también está la venta consultiva, que es nuevamente a partir de ir entrevistando al cliente e ir identificando qué es lo que quiere, qué es lo que se busca, ¿no? Para poder ofrecerle la mejor alternativa que tenga disponible. Luego también se puede hacer demostración, ¿no? ¿Y quién no ha ido buscando un producto, ¿no? Y muchas veces le explican
le muestran cómo funciona el equipo, ¿no? Cómo, cómo se utiliza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una laptop, ¿no? Y le muestran con la rapidez con la que se mueve, perdón, la rapidez con la que funciona la laptop, qué programas podría tener, etcétera, ¿no? Luego, la capacitación técnica, porque en algunos casos también estos expertos, que a veces llaman, o estos asesores comerciales, pueden ir a capacitar a empresas o a clientes para luego de hacer la compra, ¿no? Sepan cómo utilizarlo, cómo emplear el equipo, el producto. Y también son capaces de solucionar problemas, ¿no? Entonces, en este caso, esta estructura por línea de producto obviamente muestra una especialización, una capacitación bastante importante, ¿no? Para que pueda funcionar, ¿no? Indicadores frecuentes para este tipo de para este tipo de estructura sería, por ejemplo, el llevar un control de, el nivel de ventas, ¿no? Por cada tipo de producto, ¿no? Para poder así definir eh, cuál es el producto estrella, ¿no? Cuáles son los productos que tienen eh, mayor rotación, ¿no? Cuáles generan más interés, ¿no? Cuáles son los productos que podrían estar en declive dentro del portafolio, la cartera de productos que pueda tener la organización, el margen por categoría, para básicamente entender qué productos le generan mayor ganancia a la empresa. También es interesante hacer esa evaluación periódica para nuevamente entender a qué productos se podrían asignar más recursos, ¿no? Para hacer más eficiente nuevamente el tema de la inversión o la utilización de los recursos. Y finalmente la rotación, que es la frecuencia o la rapidez con la que los productos pueden salir de tienda, es decir, con la rapidez con la que se venda cada tipo de producto. Luego está la estructura por tamaño de cliente, que ahora si recordamos el caso inicial que analizábamos, ¿no? De esta empresa de consumo masivo, tenía más de 10.000 clientes en distintas regiones. Obviamente estábamos eh, analizando una empresa que, dentro de las opciones que analizamos para organizarla o para ordenarla, era estructurarla por tamaño de cliente, que en este caso es entender la dimensión o la capacidad de compra que podría tener el cliente. En este caso, la organización comercial divide clientes según su importancia, volumen o potencial. Esta se podría alinear o se podría fusionar, ¿no? Muy bien con la estrategia, o perdón, con la estructura por territorio, siempre y cuando la empresa venda en distintas zonas y tenga varios tipos de clientes, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo o uno de los sectores más interesantes para analizar cuando hablamos de este tipo de estructura, a los bancos, por ejemplo, ¿no? Y a las financieras, ¿no? Las cajas municipales, todas estas entidades que pueden ofrecer préstamos, etcétera. Estas empresas normalmente tienen agencias en distintas zonas, lo cual requiere de que cada zona se vea cómo se organiza el personal de ventas, ¿no? Para ofrecer los productos de este tipo de empresas, ¿no? Y adicionalmente de la distribución geográfica podemos hablar también que existen, de acuerdo a la preparación, de acuerdo a las habilidades que presentan o que tienen las personas que forman parte de la estructura de venta,
se podría hacer la diferenciación entre distintos tipos de empresas, ¿no? MIPES, grandes empresas, podrían enfocarse en personas inclusive, emprendedores, personas con grandes capitales que busquen invertir en otros instrumentos financieros, ¿no? Que en los últimos años se están haciendo cada vez más populares, ¿no? Como estos seguros de vida que permiten que alguien vaya pagando mensualmente un monto para luego, después de una cantidad determinada de años, por ejemplo, un hijo puede ir a la universidad o se puede disponer el dinero para alguna inversión o ah, para algún sueño, como le suelen decir a veces, que puede ser un viaje, puede ser adquirir un bien o una vivienda, etcétera, ¿no? También dentro de o mejor dicho, para que se pueda aplicar esta estructura de ventas, tenemos otras empresas como las de tecnología, que también pueden ofrecer soluciones a distintos tipos de clientes, que en este caso podríamos hablar, y obviamente tener inclusive estrategias comerciales distintas para atender empresas del sector público y empresas del sector privado. Y en el sector privado podríamos tener, ¿no?, productos diferenciados o propuestas diferenciadas para MIPES, para grandes empresas, para empresas de un sector en particular como podría ser minería, ¿no? Y ofrecer el mismo producto con otro valor, con otra estrategia, ¿no? Porque haya diferencias en el rubro económico, básicamente. Y luego tenemos el sector educativo, que obviamente, dependiendo de cuál es el tipo o el tamaño de cliente, varía, ¿no? ¿Cómo debemos entender esto? Que, por ejemplo, la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, normalmente tiene un tamaño, ¿no?, en volumen, ¿no?, de clientes mayor que la educación superior o incluso la educación de posgrado, ¿no? Mientras uno va, se podría entender, eh, aumentando el nivel técnico o de especialización en cuanto a una profesión, va reduciendo la cantidad de personas interesadas en estudiar. Y esto es probablemente a raíz de las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, creo que por lógica podríamos entender que muchas veces hay más personas estudiando en un colegio que luego en una universidad o incluso en una escuela de posgrado, ¿no? Entonces, ahí obviamente tenemos que entender que hay diferencias, debemos nuevamente plantear estructuras y estrategias comerciales distintas para cada tipo de cliente. Y ahora, ¿qué características ofrece este tipo de estructura? Obviamente, como vamos a, en este caso, especializarnos en clientes, vamos a tener la posibilidad de ofrecer una mayor personalización por tipo de cliente, ¿no? Nuevamente, no es lo mismo negociar con una MIPE que negociar con una gran empresa, ¿no? Desde el punto de vista de quién tiene mayor poder de negociación. Luego, si se estructura correctamente, podemos hablar de mejorar la fidelización, porque probablemente vamos a tener un ejecutivo a cargo de un cliente en particular o vamos a poder tener una relación más fluida con un cliente a partir de que se asigne un responsable. Y también permite priorizar clientes rentables, porque en la evaluación obviamente podemos entender cuáles de los clientes son más frecuentes en adquirir productos o servicios, ¿no? Y por ende podríamos, ¿no?, priorizar en la atención o priorizar en el contacto.
Acá las técnicas comerciales más usadas está el account management, que básicamente es el asignar cuentas, ¿no? A un responsable en particular y a partir de eso, bueno, nuevamente hablaríamos de una gestión más eficiente. La negociación estratégica, ¿no? Que obviamente requiere de un entrenamiento de habilidades especiales para este tipo de negociación, ya que en la mayoría de casos, sobre todo cuando los clientes sean corporativos o grandes empresas, es probable que se necesite una mayor especialización para tratar con ellos, ¿no? Luego el CRM, ¿no? Que es un sistema de gestión de relaciones de cliente que puede permitir gestionar datos para obtener información que nos permita tomar decisiones en cómo manejar a los clientes a partir de frecuencia de compras, de intereses, ¿no? Así como también el ir conociendo al cliente para entender cuáles son sus hábitos, cuáles son sus preferencias, con detalles tan eh, incluso minuciosos, ¿no? Como por ejemplo, qué método prefieren para comunicarse, ¿no? Por correo, por llamada telefónica, por WhatsApp, etcétera. Toda esa información incluso podría comenzar a manejarse. Y bueno, luego la venta relacional, que obviamente requiere una relación, ¿no? Más cercana y a partir de la relación también poder interactuar y lograr eh, conectar, ofrecer servicios particulares o productos en particular y poder concretar las ventas. Con los indicadores frecuentes, el valor del cliente para entender eh, o hacer una comparación entre el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que se hace para atender al cliente y el valor de la venta generada, ¿no? Y hacer ahí una comparación para determinar si el esfuerzo que se genera es rentable para el valor de venta conseguido, el tema de la retención, en este caso. Es muy importante en el caso de la estructura por tamaño de cliente que los clientes, valga la redundancia, se mantengan, ¿no? Como clientes de la empresa. Y un tipo de negocio, un tipo de organización que me estaba olvidando hacer mención en este tipo de estructura podría ser un buffet de abogados, ¿no? Que nuevamente podría tener clientes corporativos que tienen una atención prioritaria, obviamente, un trato preferencial, pero también una cuota o un precio de venta mayor a un cliente particular que podría enfrentar juicios o problemas más simples de tratar, ¿no? Y finalmente el tema de la rentabilidad, para nuevamente que va de la mano con el tema de la asignación de recursos y por ende los esfuerzos de trabajo o la eficiencia con la que se puede gestionar cada uno de los clientes que estemos tratando, ¿no? Y finalmente, el último tipo de estructura que tenemos es la que se llama por sector industrial. En este caso es bastante similar a la a la estructura por tipo de producto, pero en este caso hacemos la diferenciación porque en este caso solamente vamos a atender empresas, ¿no? En este caso hablamos de empresas que realizan ventas B2B especializadas. Entonces, la especialización y la organización de los vendedores en este tipo de estructura normalmente se va a hacer por tipo de empresas o sector económico, ¿no? O industria en la que estén los clientes.
Y entonces, esta estructura tiene las siguientes características. Debe haber un alto conocimiento del sector. Pues, por ejemplo, si vendemos a empresas mineras, el vendedor tiene que tener experiencia, haber trabajado o conocer cómo el sector minero funciona. Si es industria, industria igual, ¿no? Porque justamente al entender cómo es el sector va a poder ofrecer las mejores alternativas o la mejor, eh, el mejor producto disponible. Luego permite o tiene la característica de comprensión de necesidades específicas. Nuevamente, a partir de conocer el sector industrial o el rubro de negocio, básicamente, podríamos entender mejor qué necesita el cliente y adelantarnos inclusive en algunos casos a lo que nos podría pedir, ¿no? Ofreciéndoles algunas alternativas antes de que ellos mismos incluso puedan creer que lo necesitan. Y es ideal para ventas complejas B2B, ¿no? Business to business. Acá las técnicas comerciales, venta consultiva, es nuevamente a partir de entrevistas, a partir de la conversación con los clientes, se puede ir identificando necesidades. Luego viene el diagnóstico empresarial. En este caso, me hace recordar a un cliente que tenía bueno, en el norte del país, que era un distribuidor oficial de una marca de lubricantes bastante conocida, y que lo interesante de esta empresa, que tenía tanto clientes, básicamente tenía dos, o el área de ventas estaba dividida en dos, ¿no? El ventas retail y ventas industria, como lo llaman. El retail atendía bodegas, tiendas, clientes particulares, ¿no? A veces atendía directamente a una persona que quería el producto para usarlo directamente. Pero el de venta de industrias era más interesante porque normalmente ellos no vendían directamente a los clientes, sino que antes de venderle les ofrecían un diagnóstico gratuito. Iban a la empresa, se entrevistaban con los responsables, analizaban los equipos, las herramientas que utilizaban, y a partir de esa investigación en campo le ofrecían de la gama de productos que tenían, cuáles les convenían más. Y así lograban cerrar las ventas, ¿no? Pero normalmente requieren ese diagnóstico empresarial que ya la mayoría de empresas lo termina ofreciendo gratis, ¿no? Y finalmente las soluciones personalizadas, porque también en algunos casos se podría requerir, como en el tema de consultoría, por ejemplo, que se entienda qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que busca el cliente para ofrecerle una solución que probablemente en algunos casos no exista en el mercado, ¿no? Y que se diseñe, se prepare específicamente para ellos. Entonces aquí indicadores frecuentes, como este sector industrial es normalmente más voluble a los cambios, porque podrían cambiar de proveedores, podrían cambiar de necesidades o de expectativas, etcétera. Aquí los indicadores frecuentes no van tanto por el tema de la retención, sino por ver cómo se penetra por sectores, es decir, qué tanta participación se va ganando, ¿no? O cómo se va participando, qué cantidad de clientes de un sector determinado se ha ganado, ¿no? Luego, la cantidad de nuevos clientes que se puedan haber captado, ¿no? En periodo, un tiempo determinado, y también el tema de la participación del mercado, ¿no? Que básicamente deberíamos entender cómo es que la marca está siendo reconocida en ese sector o en los sectores en donde podría vender la empresa, ¿no? Entonces, con eso tenemos los cuatro tipos de estructuras principales, ¿no? Que se conocen. Porque nuevamente, después podríamos hablar de un quinto tipo de estructura que sería el mixto, ¿no? Que finalmente sería el que permita fusionar
dependiendo de la empresa, estos tipos de estructuras, ¿no? Entonces, haciendo un resumen rápidamente, el tipo de estructura geográfica eh, se va a utilizar cuando se organice por zonas, ¿no? Por zonas geográficas, cuando la empresa venda en distintas zonas geográficas y normalmente los mismos productos en todas las zonas. Entonces, es ideal para mercados amplios, normalmente para productos más masivos, ¿no? Para productos que no, normalmente no haya diferenciación entre los tipos de clientes. Luego, el tipo de la estructura por tipo de producto se organiza según el producto o la solución que se ofrece, ¿no? En este caso es ideal para portafolios complejos, porque básicamente tenemos productos, en algunos casos de menor rotación, ¿no? Y que en este caso podría haber una gama amplia de opciones y se tiene que ver la forma de que el producto sea más atractivo para el cliente a partir de explicar sus características. Luego, por tipo de cliente, que en este caso se organiza según las características del comprador y por ende, obviamente, se requiere en lo posible trabajar mucho en la fidelización del cliente para mantenerlo como cliente en la empresa, ¿no? Y finalmente tenemos el tipo de estructura por industria que se organiza según el sector económico y que es ideal para ventas B2B, ¿no? Mientras la geográfica producto y cliente puede ser tanto para clientes como empresas, en el sector industria es solamente para empresas. En este caso no podríamos hablar de que en el tipo de estructura por industria se vende a personas naturales. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a lo siguiente, ¿alguna duda o consulta con lo explicado hasta ahora? ¿O todo está claro? ¿Todo está claro? ¿Al menos una reacción? ¿O ya los dormí a No, todos? está claro, docente, está claro. Está claro, ¿verdad? Es simple, Claro. en realidad es simple. Es un poquito extenso, ¿no? Hay que entender las características de cada uno de estos tipos, pero en realidad es bastante interesante. Ahora vamos a cerrar con esta actividad para entender si se ha logrado o no comprender, ¿no? Y entonces yo les preguntaría, para ustedes, ¿qué tipo de estructura comercial es mejor para una empresa que venda bebidas gaseosas y agua embotellada? Un tipo de estructura por zona geográfica, por tipo de cliente, por tipo de producto o sector industrial. ¿Cuál tipo de estructura creen que es más conveniente? Ya, Buenas noches, profesor. Creo que se podría aplicar fácilmente una mixta, como usted acaba de mencionar hace un momento, ¿no? La ok, geográfica y el tipo de clientes, ya ok, que normalmente las bebidas gaseosas no solamente se localizan en que es el centro de Lima, también a nivel regional. perfecto. Entonces, aquí, si bien podríamos enfocarnos en dos tipos, o en la mixta, como les decía, no, por si acaso, no vamos a proponer como opción la mixta, porque no la hemos mencionado básicamente en la explicación. Em, y probablemente o la mayoría de personas optaría por hablar o escoger una estructura geográfica, porque nuevamente, en este caso, probablemente esta empresa de bebidas gaseosas y de agua embotellada, ¿no? Tenga mayor cantidad de clientes minoristas, ¿no? Por decirlo así. Pero también es válido entender que podríamos tener también una geográfica y por tipo de cliente. ¿Ok? Es válido. ¿Ok? Pasamos al siguiente tipo de empresa y hablamos de una empresa que venda maquinaria pesada.
Por ejemplo, hablamos de La Ferreiro, hablamos de tipo de Caterpillar, estructura, tipo de estructura, o sea, perdón, puede ser industrial. sector industrial dicen, ¿están de acuerdo? Muy bien. Industrial es probablemente el tipo de estructura más recomendado, ¿no? E inclusive dependiendo de el tipo de empresa que sea o del tamaño de la empresa que sea la que vende, ¿no? En algunos, en alguna oportunidad, aquí cuando hablábamos de empresa que venda maquinaria pesada, alguien propuso una estructura, ¿no? de ventas por zona geográfica, porque decían de que podían vender en distintas partes del país, ¿no? Pero ahí hay un error, porque en este caso estas empresas son tan especializadas que normalmente, si bien tienen distribuidores o representantes comerciales en zonas cercanas a los proyectos, por ejemplo, recuerdo, ay, pero ahorita no me acuerdo, creo que era Michelin, la empresa esa que vende las So, llantas, no, se me- ¿no? Las llantas para automóviles, etcétera. Eh, ¿Quiles? Estoy viendo que de acuerdo al tamaño del cliente, de acuerdo al tamaño también de la empresa, cuando hablamos, por ejemplo, de mix no docentes, mixtos, Ajá, ya tienen mayor cobertura, ¿no? claro, Son más complementos, están más implementados, ¿cierto? claro. Pero a lo que iba era quería comentarles este detalle. En Loroya, en el centro del país, donde, bueno, no sé exactamente ahorita si es que la refinería está operando o no está operando, la refinería de minerales que había ahí en Loroya. Pero era interesante, como había tanto tránsito de camiones y de maquinaria pesada en la zona, esta empresa Michelin tenía un distribuidor de llantas, pero de estas llantas pues enormes que son utilizadas para la maquinaria pesada, y tenían este local a la entrada de Loroya. No sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de ir a Loroya y haber visto esa tienda, porque era una tienda enorme, estaba en una esquina y donde desde la calle se podían ver las llantas enormes dentro del almacén. Y la razón por la que tenían las llantas era porque era, obviamente, la frecuencia de compra era bastante regular y les convenía tener la tienda de donde despachar, de donde entregar las llantas, básicamente. Pero los vendedores especializados no estaban ahí en Oroya, estaban aquí en Lima. Pues cada vez que un cliente lo requería y necesitaba que uno vaya a visitarlos para explicarlos, hacía el viaje puntual, hacía la presentación y eso normalmente lo manejaban de esa manera porque era casi seguro, ¿no? Que les compraban a ellos porque obviamente el producto que ofrecían era de calidad, estaba disponible en la zona y tenía varias características que necesitaba el cliente. Entonces, en este caso estamos hablando de tipo de estructura industrial. Ahora, si vamos con una empresa de software empresarial, este tipo de empresa va a atender, valga la redundancia, a empresas. Pero ¿qué tipo de estructura creen ustedes que es el más conveniente? ¿Qué me dirían? A ver, alguien más que quiera participar. Perdón, ahí me estoy olvidando de los chats. Giancarlo dice no opera. ¿Quién no opera? La refinería. No, la refinería sí, pues ya no está operando, ¿no? Es increíble ya. Docente no puede basarse de acuerdo en ese caso se tiene que ver de acuerdo al tamaño un tanto lo que se refiere al tamaño del tamaño de la empresa o cliente, pues te enfocar en esa parte, porque cuando hablamos de empresa de software, ¿no? Un software Ajá, empresarial, más que todo, porque está enfocado al tamaño de la empresa o del cliente, ¿no? Por ahí no sé, porque se bien. tiene que ver también otros tipos de esos tipos de que hablamos de eso, pues lógicamente que se tiene que ver que, o sea, a dónde está dirigido, ¿no?
puede ser un canal ¿correcto? directo o de repente a corto, de repente un corto, o sea, este software, más que todo cuando hablamos de software, pues suele más que todo vender directamente mediante ejecutivos de venta o licencias en licencia, ¿no? Ya que requiere más que todo consultoría, demostraciones, soporte, más que todo, ¿no? Puede estar dirigiéndose en el tamaño, de acuerdo al tamaño del cliente. ¿Ok? Entonces, ¿todos están de acuerdo con Aquiles? En el que aquí estaríamos hablando de tamaño de cliente, o hay alguien que tendría otra alternativa. ¿Qué dice? No dice nada. Sí, estaríamos hablando de tamaño de cliente porque obviamente podríamos decir, pero no, ya utilizamos industrial arriba, acá en software empresarial estaríamos hablando de tamaño de cliente. Pero obviamente al no ser tan específicos podríamos decir que la empresa de software sea un software específico por industria. En este caso, si se pudiera hacer tipo de software específico por industria, probablemente tendríamos que hablar de un tipo de estructura industrial, perdón, ¿no? Y bueno, el último caso, tenemos una empresa que vende equipos electrónicos. Si vende equipos electrónicos, ¿qué tipo de estructura tendremos? A ver, Más que todo está dirigido al tipo de producto. tipo de producto, ¿están de acuerdo todos? A ver, Sí, alguna profesor. reacción. Sí, muy bien. Tipo de producto. ¿Ok? Pues básicamente con esto, bueno, estamos validando que se ha entendido cada una de las estructuras y a partir de ese tema, lo más probable es que en el examen parcial, en la evaluación parcial, tengamos no sé si una serie de casos o una pregunta de análisis en particular sobre una empresa para que ustedes definan qué tipo de estructura es la más conveniente, ¿no? Y en este caso, esto se me pasó. Esta de aquí, esta de aquí, esta diapositiva se me ha pasado. Pero aquí, ahorita lo corrijo. La conclusión para esta sesión dice así: una estructura comercial efectiva debe lograr vincular ciertos elementos, como el cliente correcto con el vendedor correcto y una organización correcta para lograr los mejores resultados comerciales. Debemos hablar de eficiencia, ¿no? La asignación de recursos necesarios de forma ordenada, de forma organizada, para poder enfocarnos y atender al cliente correcto, ¿no? Ahora, la estructura no es fija, ¿no? En este caso, la empresa no debe confiarse en que su estructura se mantenga fija durante todo el tiempo, porque va a cambiar o debería cambiar según la evolución o los cambios que podrían haber en la estrategia comercial, los cambios en el mercado y por ende en el cliente, los cambios que podría tener nuestro producto, ¿no? Y obviamente el nivel de complejidad de la venta, sobre todo si es que hablamos de que nuestros productos comienzan a ser ofrecidos o comienzan a tener interés en clientes más complejos como lo vendrían a ser las empresas, ¿no? Y no solamente por las necesidades que tienen, sino por el tema de cómo las empresas grandes terminan operando, ¿no? Sobre todo en el tema comercial, que podrían hacer compras a 30, a 60, incluso a 90 días, ¿no? Entonces hay que entender cómo es que funcionan las empresas, cómo es que eh, se desarrollan sus procesos comerciales y a partir de ello también entender cuáles son las necesidades y expectativas de ellos para ver si son clientes potenciales y viables para la sostenibilidad de la empresa.
Ok, muchachos, entonces con esto estamos terminando el día de hoy. Permítame igual aquí. Se me había pasado ese detallito, esa última diapositiva. Permítanme en todo caso igual ir al EVA para evitar confusión. Voy a eliminar el que está subido y voy a subir el nuevo. Ok. Entonces ya en el EVA está cargado la presentación del día de hoy. Y entonces Sharon pregunta si el parcial va a ser de manera individual. No, yo creo que el parcial lo vamos a trabajar, o sea, va a tener varias preguntas, obviamente. En algunos casos van a ser preguntas de análisis que el grupo tenga que desarrollar, perdón, o que el análisis se tenga que hacer de forma grupal. Así que el examen parcial va a ser grupal, pero nuevamente van a tener que desarrollar o van a tener que analizar y responder varios casos, ¿no? Similares a los que estamos teniendo en las sesiones. ¿Ok? Análisis de una empresa para ver su estrategia comercial, los elementos comerciales que hemos venido tocando en el tema del plan de marketing, en el plan de la estrategia comercial, etcétera. O sea, no los voy a sorprender con ninguna pregunta capciosa ni ninguna pregunta de temas que obviamente no hayamos tocado. Y nuevamente vamos a tener preguntas bastante similares a lo que venimos tratando aquí. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profesor, todo claro. Así es, profesor. Entonces, nos faltarían 2 temas, ¿no? Las próximas 2 semanas para poder llegar con bien al 7 de julio, que sería nuestra evaluación parcial. ¿Ok? Así que, nada, si no hay dudas, si no hay consultas, entonces estamos cerrando la sesión por hoy. Buenas noches, profesor. Muy bien, ya. Entonces, chicos, espero que descansen y a cualquier consulta, cualquier duda, nos vemos la próxima semana. La semana, por si acaso, no hay trabajo, no hay asignación ni foro para que no se estresen. ¿Ok? Cuídense mucho, nos vemos el otro martes. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profesor. Chao, chicos.